Anatomía humana. Es importante tener un concepto claro sobre lo que significa anatomía y se refiere justamente al estudio del cuerpo desde el punto de vista de la forma, tamaño, estructura, la relación que tiene con los distintos órganos, y va a dividirse la anatomía en distintas ramas, que es la anatomía descriptiva, la anatomía topográfica, la anatomía radiológica. Cuando hablamos de anatomía descriptiva, justamente estudia el cuerpo humano describiendo elemento por elemento, es decir, órgano por órgano. En cambio, la anatomía topográfica divide el cuerpo humano en distintas regiones, distintas cavidades. En cambio, la anatomía radiológica se refiere al estudio mediante exploraciones radiológicas con la exposición de rayos X. Entonces, anatomía descriptiva estudia el cuerpo describiendo elemento por elemento. Descompone el cuerpo en todas sus partes. La anatomía topográfica, en cambio, va a dividir el cuerpo en distintas regiones, tomando un criterio funcional, un criterio clínico quirúrgico, y a su vez va a establecer las relaciones que tiene cada uno de estos órganos con los órganos vecinos. La anatomía radiológica estudia el cuerpo a través de distintas exploraciones radiológicas. En esta imagen podemos ver que existen tejidos que permiten el paso de los rayos X, en tanto que otros tejidos, como es el tejido óseo, interfieren o son resistentes al paso del mismo, lo cual genera la visualización de distintas imágenes. Tal es el caso de las piezas dentales, la estructura ósea del cráneo, la estructura ósea de la columna vertebral, maxilar inferior, maxilar superior. Vemos en esta imagen la imagen de la articulación de la rodilla. También para el estudio de lo que es la anatomía debemos tener una claridad de conceptos tomando lo que es la posición anatómica. Toda descripción anatómica debe expresarse en relación a la posición anatómica. ¿Y cómo se logra? Existen condiciones como ser estar de pie, con la cabeza erecta, sin inclinar el maxilar inferior, los ojos abiertos mirando al frente, brazos extendidos, la palma de las manos debe mirar hacia adelante, las piernas deben estar extendidas, los pies paralelos y juntos, de tal forma que podemos describir la parte superior, la parte inferior, la parte medial, la parte lateral del cuerpo. Del mismo modo, podemos consignar lo que es la parte proximal a una articulación, en este caso del miembro inferior, en la articulación coxofemoral, la parte proximal de la articulación escápulo-humeral, que es el punto de partida del miembro superior derecho, superior izquierdo. Entonces, estos conceptos de craneal, caudal, medial, lateral, proximal, distal, decúbito ventral, decúbito dorsal, decúbito lateral, deben conocerse perfectamente, de tal manera que en la descripción que nosotros realicemos frente a un paciente, el concepto sea claro para todos. Existen ciertos términos que tienen ciertos sinónimos.
Cuando digo anterior, digo ventral o de frente. Posterior o dorsal, craneal o superior. Proximal, como decía, el que está junto al inicio de una articulación importante, coxofemoral para el miembro inferior, escapulohumeral para el miembro superior. Superior, la parte de arriba, craneal, inferior, abajo, caudal, delante, anterior, ventral, detrás, posterior, dorsal, fuera, externo, lateral, dentro, interno, medial. Todos son términos o son sinónimos que se refieren justamente a un mismo dato de descripción. Proximal, distal. La posición lateral, que es la supinación, la rotación hacia la línea media se denomina pronación. Existen tres ejes en el cuerpo: un eje longitudinal, un eje antero-posterior, un eje latero-lateral. El eje longitudinal va desde la cabeza a los pies, el eje antero-posterior desde la pared anterior a la pared posterior y el eje latero-lateral desde el lateral izquierdo al lateral derecho. Existen también planos o cortes anatómicos, que es el plano sagital, que divide el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Como se puede apreciar en esta imagen, dividimos con este plano imaginario, este plano medio sagital, el cuerpo en dos mitades. A este corte medial o medio sagital es posible agregarle otro término, que es el plano parasagital, es decir, es un plano que va paralelo al plano medio sagital. Luego tenemos un segundo plano, que es el plano frontal, que divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Mitad anterior, mitad posterior. Mitad anterior, mitad posterior. Existe un tercer plano, que es el plano horizontal o transversal, que me divide en una parte superior y una parte inferior. Plano transversal o plano horizontal, lo que es cefálico, lo que es caudal. Y existe un cuarto plano, que es el plano oblicuo, un plano oblicuo distintos movimientos pueden realizar las articulaciones, como ser la flexión, la extensión, la adeducción, la aducción, la rotación interna, rotación externa, la circunducción, pronación, supinación, inversión, eversión, que todos van relacionados al tipo de articulación que presente cada parte del cuerpo. Seguimos con lo que son las cavidades, y en el concepto de cavidad debemos de tener presente que cavidad es todo espacio que está ocupado por órganos. Espacio ocupado por órganos. Y vamos a dividir el cuerpo en dos partes, en una cavidad craneal y una cavidad vertebral. La cavidad craneal es la que está localizada en el interior de la caja craneal, es decir, es la parte más superior, y al cual se continúa un canal denominado canal vertebral,
que contiene la médula espinal. Esta es la cavidad vertebral donde se aloja la médula espinal.